La globalización ha producido un cambio evidente en muchas cosas, la cultura, el pago de los servicios, el manejo bancario, también la producción económica. De modo que antes había una forma que llamaba el Fordismo, derivado del nombre del señor Henry Ford, inventor de la fábrica de autos Ford. También se asimila al toyotismo de Japón. Consiste en que en una empresa que fabricaba carros había un gran galpón de 100 metros de largo o más y como un ferrocarril en el cual montaban el chasis de un carro nuevo. Una grúa lo impulsaba, le agregaban la caja de cambios. Avanzaba con la grúa, le agregaban el motor. Iba avanzando, le agregaban las sillas, los bombillos, los cojines y en el extremo del galpón abajo salía el carro. Esto llamaba en lenguaje sociológico línea de montaje. ¿Qué significa? Que hay una línea, se va montando las partes y el carro salía al final. Así se hizo la Ford, la Chrysler, la Fiat, también la Toyota. Hoy en día no funciona así. Se llama una cadena de valor, el hecho de que está descompartimentado la producción en etapas, en fracciones, que pueden estar en diferentes partes de una empresa, en diferentes empresas e incluso, como veremos hoy, pueden estar en diferentes países. Quizá todo el mundo pudo ver en su infancia esta película, el señor Charlie Chaplin. Él está ahí siendo alimentado por una máquina, intenta comer una mazorca de maíz. Los que la vieron recuerdan qué pasa cuando tiene el plato de sopa y la máquina se lo pone en la cara. Pues bien, en esa forma de producción había rutina, repetición, movimientos siempre repetidos. Un día sale la empresa él haciendo así por la calle porque había quedado maniático de ese movimiento. Eso era así cuando llega la máquina a las empresas, en la última cuarta parte del siglo XVIII. La máquina de vapor se patenta en 1776 por James Watt en Inglaterra. Hoy en día no es así. Este avión, el Airbus 380, hecho por Europa, se acaba de descontinuar ahora, igual que Concorde se descontinuó antes, tiene varias características. Es el más grande de la historia de la humanidad, le caben 800 sillas. En segundo lugar, se hizo porque los gobiernos de Europa decidieron tener un avión propio y tener un pasaporte único y tener una moneda propia. Pues es un símbolo de soberanía frente a la Boeing, al dominio de Estados Unidos. Este avión se hace de esta forma. La cola se hizo en Alemania y el fuselaje trasero en Hamburgo también. La cola horizontal se hizo en España. La nariz, el fuselaje delantero en Milton, en Inglaterra, y se ensambla ese avión en Toulouse y en Hamburgo. Cabe suponer que si hubiera aquí una huelga, por ejemplo, porque hay mal pago a los trabajadores, no habría avión. Si aquí hubiera una caída de un puente, no habría avión. Si aquí hubiera un problema de contaminación ambiental, no habría avión. Si aquí hubiera un problema, por ejemplo, supongamos de una caída de energía eléctrica, no habría avión, porque nadie tiene el avión completo. Además de eso, no hay bodegaje. Esta forma de producción se llama justo a tiempo porque cada parte llega justo a la hora de ensamblarla. Usted piensa en Japón que tiene 6 millones de carros al año de Toyota producidos, tiene en espacio para vivir 300.000 kilómetros y 140 millones de personas. ¿Dónde habría bodegaje para millones de motores? No puede ser. Hay una producción exactamente planificada para que esa parte llegue a la hora del ensamble. Segundo mensaje, esta empresa se hizo con financiamiento de los gobiernos, del gobierno alemán, del gobierno inglés, del gobierno español, y fue demandado justamente en la OMC acusando de que había un subsidio. Claro que hay un subsidio, pero es una decisión política, hacer un avión. También la Boeing fue demandada por la Airbus porque la Boeing se entrena a sus pilotos en la NASA, que es una agencia pública, federal, con fondos públicos. Bien, así se hizo el Airbus. El Boeing, que es el más lujoso avión, yo monté en él para ir a Isla de Pascua en Chile y no lograba bajar la persiana para dormir y yo intentaba con el botón y no podía y llamé a la azafata y me dijo, toque el vidrio y al tocar el vidrio se oscurece. Cuando me desperté por la mañana lo toqué y él se aclaraba. La tecnología es de contacto físico con el vidrio. Es muy moderno, por ejemplo, vean que la punta del ala tiene la forma del ala del cóndor. El cóndor no es así, es curvo. Y el cóndor planea con la corriente de aire, ¿verdad? Yo preguntaba por qué razón es así. Me dijeron que así el avión se impulsa mejor.
Eso se hace en Corea. Todos saben que esto es el yin y el yang, energías positiva y negativa, y esto es el aire, el agua, el fuego y la tierra, los 4 elementos históricos. Se hace en Nagoya, la punta fija del ala. Este es el sol naciente, es el escudo de Japón. Todos saben que en Nagoya el aeropuerto es un planchón de cemento en el océano. No hay espacio para un aeropuerto en esa ciudad. Se hace en Kansas el fuselaje delantero, se hace en Oklahoma el soportamotores, se hace en Nagoya el fuselaje intermedio, se hace en Winnipeg la puerta del aterrizaje. Esta es la hoja del árbol arce en español o maple en inglés, que es el árbol simbólico de Canadá. De ahí sacan la miel para los pancakes, justamente. La puerta de carga se hace en Suecia y la de pasajeros en Francia. Ustedes pueden darse cuenta que hay muchos países participando, muchos más que en el Airbus. Esto fue más difícil entonces. Se demoró 7 años más que el Airbus para entrar al mercado, y cuando entró perdió gran parte del mercado porque se demoró mucho para entrar. Aparte de eso, se inauguró y tocó paralizarlo porque las baterías explotaban. Son hechas con litio. Las hicieron muy presionadas y se explotaban. Se hace en Inglaterra los motores. Para ambos aviones, curiosamente, el motor es inglés. En Inglaterra también el tren de aterrizaje. Las alas móviles en Tulsa. Ustedes saben que las alas son unas plaquetas de aluminio, unas láminas que se ponen verticales. Cuando el avión va a aterrizar, las levantan y el viento choca contra el ala y entonces el avión se detiene. Es un freno del avión, las alas móviles. Todos saben que esta es la dirección. El avión tiene aquí la dirección con el pescado, ¿no es cierto? Se dirige por la cola, no por la cabeza. Se hace en Estados Unidos y en Italia. El alerón trasero se hace en Canadá, Estados Unidos y Australia. Vean cuántos países entran para hacer una parte nada más del avión. Eso se llama hoy en día cadena de valor, o en inglés supply chain, y es nadie tiene el avión completo. La consecuencia es un trabajador que trabaja en esta empresa en un país cualquiera, si no coordina con sus trabajadores amigos de otros países, no podría demandar ante la empresa una mejora salarial, por ejemplo. Así funcionan los aviones hoy en día, su producción. Veamos otro ejemplo, los computadores. Yo perdí mi computador en una visita a México, a las maquilas. Quise comprar un computador nuevo, entré a internet y me exigieron pagarlo antes. Entonces fui prepago porque pagué el computador antes. Ese pedido se envía por línea, por red, por internet a la empresa que está en San Francisco. Tengan mucho cuidado porque yo envío el pedido a San Francisco, pero San Francisco no hace el computador, no fabrica el computador. Vean ustedes que esa empresa, pensemos en la empresa Dell. Dell no tiene planta productiva, no produce un solo computador, pone la marca nada más, la marquilla. Ese pedido de San Francisco se envía a Shanghai. En Shanghai está la planta productiva que lo que hace es ensamblar partes que llegan de diferente origen, de esta forma, ¿no? Ensambla y ya ensamblado lo devuelve a San Francisco solo para poner el sello de la fábrica, el sello de la marca, no la fábrica, de la marca, porque se produce allá con partes de diverso origen. Y después se le envía al cliente que lo pidió desde Bogotá. Eso puede tardarse 2 meses y yo lo pagué antes. No es que yo fui y había computadores disponibles y escogí sino que yo lo pagué antes y lo hicieron con mi plata. En carros, por ejemplo, el Renault ofrece que uno pague el carro antes y escoja cómo quiere la cojinería, la quiere rosada, la quiere negra, cómo quiere el diseño de los bombillos, y uno opina sobre el tipo de diseño que va a tener el carro que yo quiero, un poco, digamos, al estilo de mi gusto personal. Este movimiento cruzó el océano 2 veces hasta llegar a mi casa el computador después. Muy diferente de la fábrica de Chaplin, ¿verdad? Muy diferente a la fábrica de la Ford, muy diferente a la Toyota antigua. Es el mundo todo metido entre un aparato. De esta forma, piensen ustedes que el disco duro es japonés, o de Singapur, o de China, o de Estados Unidos. Piensen que la fuente de energía pues es de China. También es de China la cubierta de magnesio. Los chips, que son como la neurona del computador, son de Corea, o de Taiwán, de Alemania o Estados Unidos.
La pantalla, esto es Liquid Crystal Display o pantalla cristal líquido, esa se hace en Corea, de Taiwán, China y Japón. Los procesadores son norteamericanos, los graficadores son de Canadá y Estados Unidos. Esta cantidad de países metidos en un aparato que pesa 2 libras posiblemente, ¿verdad? Vean ustedes que uno a veces piensa que Estados Unidos hace los computadores. Corea solo hace el 1% de los computadores. Estados Unidos hace el 1% de los computadores. Japón hace el 8%. Taiwán el 17%. Pero China hace el 68%. El iPhone es un diseño de Estados Unidos. Japón pone una tercera parte de los componentes, 34%. Alemania pone el 17%. Corea pone el 13%. Y China solamente el 3.6%. Pensemos que con este 3.6% el iPhone se registra como un producto chino. Ustedes son economistas, han visto comercio internacional, manejan balanza de pagos. Ese iPhone, cuando se va de Beijing hacia San Francisco, aparece como un producto chino. Chino solo fue este porcentaje. Obviamente el Huawei tiene más parte hecha en China porque ha ido modernizando su producción, aunque tiene hoy en día graves problemas con Estados Unidos. Esta es la forma de producir el iPhone. Se ensambla y aparece como un producto 100% chino. En realidad tiene diversos orígenes sus componentes, ¿verdad? Muy bien. En el mundo de hoy, el comercio mundial se rige no solamente porque un producto sea barato, como uno a veces piensa, no, voy a producir café barato, o producirlo porque sea un producto, digamos, sofisticado, buena marca. Alguna vez un alumno mío, que exporta pulpa de fruta de Barranquilla, él envasa al vacío pulpa de mango, me contó lo siguiente: él quería registrarse para vender al mundo. Entonces, para vender a los judíos le exigen un sello, se llama el sello kosher. Él quería venderle a los árabes, se llama el sello halal. Y para Europa se llama el sello colibrí. Él se inscribió, pagó $25.000. Mandaron una delegación, hombre y mujer, por equidad de género. Debía pagarles pasaje en clase ejecutiva, un hotel 5 estrellas. Y el primer día llegaron a la fábrica y le preguntaron, ¿por qué razón en la mesa donde escogen el mango malo, el mango bueno, trabajan solo mujeres? Él respondió, son más meticulosas. Y le preguntaron, ¿muestra el estudio estadístico que pruebe eso? No, no hay un estudio. Ah, entonces es un prejuicio. Cuando te haya corregido eso, volvemos. Y se fueron. Al día siguiente volvieron y le preguntaron, ¿a cuántos metros tiene usted la máquina extinguidora de fuego? A 30 metros, una de otra. No, debe ser a 15. No vio el folleto y se fueron. Al tercer día le preguntaron, ¿por qué razón al cargar las cajas a los camiones trabajan solo hombres? Y él dijo, son más fuertes. Y la mujer que fue de evaluadora, una alemana, cogió caja y cargó, dijo, ve, yo puedo cargar la caja también. Al día siguiente le preguntaron, coloque los pases de los choferes, la licencia de conducción. Él colocó 12. Y le dijeron, pero 8 son de automóvil, deben ser 12 de camión. Cámbielas y luego volvemos. Y se fueron. Al día siguiente le preguntaron, queremos hablar con los trabajadores. Y le dijo, claro, pase. Les había comprado un uniforme nuevo, se habían bañado, echado crema en la cabeza. Estaban muy elegantes. Y le dijeron, vamos a hablar con los trabajadores que han salido de la empresa. Pues ya salieron, justamente. Vamos a preguntarles si salieron por fin de la cosecha o por fundar un sindicato. Y fueron casa por casa del ex trabajador a su pueblo de origen para preguntarle por qué salió de la empresa. O si no, no le pueden comprar el producto. Llama eso hoy en día la trazabilidad. Quien exporta tiene que garantizar que puede reportar con un chip el registro de qué semilla utilizó. Si no es Monsanto, que hoy es propiedad de Bayer, que es certificada, no puede exportar. Tiene que mostrar en qué terreno se sembró. Hay un caso colombiano, la empresa Davon exportaba un banano orgánico a Europa, en donde le dijeron, ese banano se hizo en una tierra donde hubo expulsión campesina y no pudo vender el banano de esa producción hecha en un terreno del cual hubo expulsión campesina. Tiene que identificar qué empleado trabajó esa fruta. Van a entrevistarlo para decirle si tuvo seguridad social, estaba afiliado a riesgos, tenía cobertura de salud en caso de accidente de trabajo, aportaban para sus pensiones, qué abonos empleó, usa glifosato,
Hay fertilizantes prohibidos en el mundo porque producen impotencia sexual, por ejemplo. En la Sierra de Santa Marta hay gente que ha nacido con el labio leporino por las fumigaciones. En el Tolima hay gente que nació impotente por la fumigación del arroz, producía impotencia. ¿Tiene usted control de agua? ¿Ahorra agua? ¿En qué finca se cultivó ese producto? El pesaje, el medio de transporte, eso se llama la historia de vida del producto. Es una historia del producto con indicador de cada cosa, se llama eso en comercio mundial hoy en día la trazabilidad. Quien quiera exportar debe darle al comprador la ruta de ese producto y él puede chequear el abono, la semilla, el predio de tierra o el trabajador que lo hizo. La comercialización, si fue sometido a transformación, y el código de quien lo comercializó. Por supuesto, si usted empleó plásticos, pierde puntaje. Si usó madera y no reforestó, pierde puntaje, porque hoy en día hay problemas graves con los plásticos, todos sabemos, y con la deforestación. Bien, este es Mahatma Gandhi, el gran líder de la India, está tejiendo con esta rueca el algodón mínimo para hacer su vestido. Yo fui a su tumba en Nueva Delhi y fui a su casa en Bombay para hacerle homenaje porque cuando él hizo esto, lo hizo para oponerse a la política inglesa que le prohibía hilar algodón. Le exigían mandar algodón crudo a Inglaterra, Liverpool lo hilaba y obligaba a la India a comprar después la tela hecha en Inglaterra. Esto ocurrió siglo y medio después de que David Ricardo dijo que había ventajas comparativas, que si Portugal producía un buen vino, e Inglaterra buena tela, lo racional era que Portugal se dedicara al vino y con su producto comprara telas, y que Inglaterra se dedicara a las telas y con ese producto comprara vino. Todos leímos eso cuando estudiamos esa historia. Pues bien, a Gandhi le impedían hilar su algodón el año que yo nací. Yo tan viejo no soy. También Gandhi hacía esto. Se iba al mar y recogía agua del mar en unas piscinas, la ponía a evaporar y le quedaba la sal del mar porque se evaporó el agua, para no pagarle el impuesto inglés a los ingleses por la sal. Lo ponían preso por hacer eso en el año 47. Pero él ganó, él decidió convocar al país a no pagar impuestos, sentarse a ayunar y expulsar de la India al poder colonial de Inglaterra. Esta es una historia del mundo del año 900 al 2015. Es un poco más de un siglo. Cualquiera sabe en economía que un siglo es una serie bastante sólida de estadísticas. ¿Cuánto ha crecido el Producto Per Cápita Mundial? Pues miren, como 1.6 posiblemente al comienzo del siglo XX, que es la época de la edad de patrón de oro. Aquí hay una guerra mundial, una depresión y otra guerra mundial. Obviamente el mundo creció menos. Si se rompieron ferrocarriles y se bombardearon los puertos, se baja el producto. Piketty, el francés, sostiene que en esta época bajó la desigualdad y que hoy día estamos de vuelta a una desigualdad tan alta como hace un siglo. Es muy curioso que el periodo siguiente, que es este periodo, dirigido por las ideas de Keynes en el mundo, de la CEPAL en América Latina, del estado de bienestar en Estados Unidos, se creció casi como en torno al 3, ¿no es cierto? Esto se hizo con sindicatos fuertes, esto se hizo con seguridad social, con economías planificadas, con subsidios a la población, con educación pública y salud pública. Y mire lo que ocurrió. Años 72, 74, gana el Nobel de Economía Hayek, gana el Nobel de Economía Friedman, y dicen que no, que el Estado lo hace mal, que es burocrático, genera corrupción, emite sin respaldo, causa inflación, deja déficit, el subsidio es parasitario, quita la innovación, que mejor lo haga el mercado. El mercado lo hizo así. Crecer la mitad del periodo anterior. Vamos a hablar luego de la desigualdad. Aquí hablamos solamente del crecimiento. Si es por crecimiento, el periodo neoliberal crece la mitad del periodo keynesiano. Y eso no tiene ninguna discusión. Esto es una fuente del Banco Mundial que es altamente confiable. Este es el periodo posterior. A los que estudian economía, y ustedes todos un día en la vida lo habrán visto, saben que para los autores clásicos de la economía, en Adam Smith, en David Ricardo, en todos ellos,
En la manufactura, en la agricultura se genera riqueza. La banca no. La banca traslada producción de un lado a otro. Si da crédito, traslada la plata del ahorrador, le entrega a quien recibió el crédito. Pues bien, vean ustedes los sectores financiero e industrial en Estados Unidos. Lo razonable sería que la manufactura crezca mucho, industrias, textiles, empleo, ingreso, para poder pagar la deuda bancaria. Si pasa lo contrario, que la banca gana mucho y se quiebran las empresas, Coltejer, Fabricato, Coltabaco, etcétera, va a haber problemas porque la empresa no podrá pagar y después se quiebra la banca. Pasa siempre igual. Vean ustedes, la línea amarilla es la manufactura en Estados Unidos. La línea azul son las finanzas. Si está arriba lo amarillo, es que la manufactura industrial está bien y está por arriba las finanzas, como tendría que ser siempre. Lamentablemente en los años 59, Eisenhower, la tendencia va a ser de descenso de la manufactura y aumento de las finanzas, al punto que se encuentran en el periodo neoliberal, y lo que sigue después es un disparo de las finanzas hacia arriba y un descenso de la industria. Ese es Estados Unidos, pero no es muy diferente de un país como Colombia, en el cual la cartera productiva es esta línea rosada. Vean ustedes cómo indudablemente hay una tendencia descendente de la actividad productiva, y esta otra es la actividad especulativa bancaria, un papel de renta fija, un CDT, un título bancario que se pone a rentar y uno lo deja en el banco y se va a la playa a esperar. Si esta actividad productiva cae, como cae aquí, y suben las finanzas, el banco acabará comiéndose a las industrias. Ya lo hemos vivido varias veces, vamos a verlo a continuación. Este es Estados Unidos y su ingreso promedio de trabajadores por hora. Vean cómo del 59 Eisenhower hasta Kennedy y Nixon hubo alza del salario. Luego hay oscilaciones, pero la tendencia es descendente. Este pedazo de ascenso es Clinton. Pero con el aumento de Clinton no llega nunca al nivel que tuvo el salario anteriormente, ¿verdad? Es claro. A uno le dicen a veces que la pelea entre keynesianismo y neoliberalismo radica en que en el periodo keynesiano había menos eficiencia, más proteccionismo, mala calidad de productos, monopolios, inflación. Entonces, todo eso es cierto. Sin embargo, el producto final de eso es el siguiente. Este es el comportamiento de los ingresos en Estados Unidos después de la guerra, año 47, la guerra acaba el 45, 44 es Bretton Woods, y los pobres ganan 117 y los ricos ganan 75. Todos ganaron, pero más los pobres. Había subsidios, ustedes todos lo saben bien. En cambio, aquí llega Friedman y Hayek, Hegman, la Thatcher, Reagan, los Bush, y tenemos un efecto indudable, sin ninguna duda. Los pobres pierden menos 3%, los ricos ganan 69%, y eso lo dice el censo de Estados Unidos. Cuando quieran discutir el impacto de cada modelo, déjenme ver el ingreso de la gente, y eso nunca miente, es este. Vean ustedes cómo hasta 73 la productividad azul con rojo estaba por debajo, en tanto que el salario verde con amarillo estaba por arriba. Quiere decir que a la gente le pagaban por encima de lo que producía. Para un economista marginalista, neoclásico, le dicen, no, debe subir el salario según la productividad marginal, ¿verdad? Pues bien, ¿qué ocurre aquí? Que a la gente le pagaban más. ¿Por qué? Era la posguerra. Veníamos de la Gran Depresión. Y sobre todo era necesario que la gente tuviera un buen tratamiento laboral para evitar el avance del comunismo. Y eso era explícito. En cambio ahora, la productividad sigue creciendo por los satélites, por Internet, por los robots, por el litio, por el coltán, por los submarinos, por toda la modernidad, pero los salarios se descuelgan. Esto en Estados Unidos, año 99. ¿Qué tal Chile? La línea verde, la productividad. La salmón son los salarios. Y no cabe duda que hay más años de productividad por encima del salario. Aquí, bastante. Y aquí, muchísimo más. Un
un descuelgue de los salarios contra la productividad por arriba. Esto ocurre después de Pinochet. Pinochet se va en el 97. Esto es con democracia, porque en Chile, hay que decirlo, rige hoy la Constitución que dejó Pinochet todavía. Aún persiste ese régimen político dejado por Pinochet. Este es Chile, año 2007. Vean ustedes la tendencia de la productividad, línea negra, contra los salarios, línea roja. Esta brecha es una brecha de inequidad salarial, pero además es muy creciente, muy creciente. Chile es un país en desarrollo. ¿Qué tal Italia, Alemania, Reino Unido y Francia, países desarrollados? Vean ustedes el comportamiento de la productividad. Esta es la productividad en Italia de los años 2006 al 14. Aumentó, ¿verdad? ¿Qué tal la de Alemania? Aumentó mucho más, ¿no es cierto? ¿Qué tal la de Reino Unido? ¿Aumentó o no aumentó? Y la de Francia aumentó bastante. ¿Qué tal los salarios? Los de Italia, los de Alemania, los de Reino Unido, los de Francia. Hay un atraco, un saqueo brutal al trabajo de la gente. Se está produciendo más, pero está recibiendo menos. En Estados Unidos, en Chile, en países desarrollados, en todo el mundo. Ahí está Alemania, Francia, Reino Unido, Italia. La línea roja es productividad, la punteada es el salario. Eso a nivel mundial, esta es la productividad mundial contra promedio salarial por hora en todo el mundo. El profesor Cerda, colega mío, hizo esto para Colombia. La línea roja, ustedes ven bien, corresponde a productividad, la gris corresponde a salarios, la brecha es en contra del salario y a favor de la productividad, sin duda ninguna, ¿verdad? ¿Por qué la gente tiene menos ingresos? Por lo siguiente, las empresas subcontratan, tercerizan, llaman eso outsourcing, enviar afuera parte de la producción. Entonces, por ejemplo, el Toshiba hace afuera 35% del computador. IBM hace por fuera el 40%. La Sony hace el 50%. NEC hace por fuera el 60%. Hewlett Packard el 95%. Y estas otras, Gateway, Apple y Dell, el 100% se hace por un proveedor externo. Está tercerizado. No tiene empleados propios. Y claro, esa gente gana menos, por supuesto. Son maquilas, son pymes, o lo envían para China. Es curiosa la pelea hoy con China, porque Occidente decidió irse a China pensando en que había 1.000 millones de trabajadores con bajos salarios, podían contaminar, no había huelgas, era un gran negocio. Hoy China copió de Occidente, toma ventaja y está disparada con las 5G. Occidente fue libremente a China, nadie lo obligó a ir a China. Iban huyendo de los sindicatos, huyendo de salarios altos. Bueno, ahora, ¿cómo van a hacer para que el arancel de Trump contra China no encarezca el precio del iPhone en Estados Unidos? Para que las telas chinas que llegaban a Walmart baratísimas no sean caras hoy si ponen aranceles a China en la guerra por Huawei. Como el trabajador gana menos, quedó claro, ¿verdad? Tiene deuda, debe pagar la deuda con su renta, con su ingreso. Les pregunto, en el año 75 la deuda del trabajador americano, gringo, era $736 y su ingreso era $1.100. ¿Podía pagar la deuda con su ingreso? ¿La renta amarilla le daba para pagar la deuda? Sí, ¿verdad? Y en el año 80 la barra amarilla es más alta o más baja que la azul. Alcanza a pagar, ¿verdad? En el año 85 todavía la renta amarilla es alta comparada con la deuda. En el 90 puede pagar. Esta barra amarilla de ingreso, de su renta, permite pagar la barra azul de la deuda. En el 95 puede pagar. En el 2000 puede pagar. Y en el 2005, ¿cómo quieren que pague si gana menos? Que se endeude, que se endeude. Después el Estado va a salvar los bancos. Y las hipotecas van a empaquetarlas para que las tenga otro, porque el banco sabe que no va a cobrar eso. Vean ustedes que esta tendencia es consistente de aumentar la deuda de los trabajadores. Esta gráfica la hizo la OIT, no la hice yo, con apoyo de bases en Standard & Poor's y el Buró de Estadística de Estados Unidos. ¿Qué muestra? Que si la línea azul es el índice de precio de la vivienda y la línea roja es el ingreso de los trabajadores, hasta 2004 resulta evidente que está la línea roja por encima del azul. Vale decir, el ingreso de la gente es más alto que la deuda del trabajador.
Dicho en cristiano, con este ingreso alto podía pagar esta deuda baja. Está claro, ¿verdad? Pero si la Fed sube las tasas en 2004, se dispara hacia arriba el costo de la vivienda y con la tercerización, con la flexibilización, la caída de los sindicatos, se cae el ingreso de la gente hasta aquí. No le pidan a la gente que pague deuda alta con ingreso bajo. ¿Qué pasó? Pues la crisis hipotecaria americana que dejó sin vivienda a 12 millones de personas que han perdido la vivienda en este proceso en Estados Unidos. Esta gráfica es demoledora, es clarísima y es cierta. Son cifras tomadas del Instituto de Estadísticas de Estados Unidos. Yo he hecho esto para Colombia, pero si hay amigos de otros países que están viéndonos, amigos peruanos, va a haber paraguayos, amigos uruguayos, cada quien para su país haga lo mismo. Compare cómo estaba la tasa de interés, línea verde, con las barras rojas, empresas en liquidación, o amarilla, en concordato. Si la tasa de interés sube, es obvio que van a aumentar empresas en liquidación y en concordato. ¿Qué tal esto? También para Colombia. Tasa de interés, la línea violeta está alta y este es el consumo privado y la inversión de las empresas. Con tasas de interés caras, esto es con crédito caro, ni el consumidor, línea amarilla, ni la empresa que toma crédito, línea azul clara, podrán endeudarse por altas tasas, o para consumir o hacer innovación técnica en la empresa, por ejemplo. Esto es demoledor, también para Colombia. La tasa de interés es la tasa azul clara. Tasa azul clara es la tasa de interés. Y la tasa color salmón es el PIB. Resulta evidente y es innegable que con una tasa de interés baja como esta azul, el PIB puede crecer arriba. Y también lo contrario es cierto, que con tasa de interés alta, el PIB se derrumbe. Es claro, ¿verdad? Cuando eso ocurre, dije hace un rato, la empresa queda endeudada, paga con las acciones, la liquidan, y después el banco se quiebra. Vean ustedes, las crisis bancarias, esto es tomado del libro de Ocampo, basado en estos autores, mostrando cómo en el mundo, 77 a 91, la deuda de Argentina, esta es Argentina, costó, el salvamento de los bancos costó 55% del PIB del país. Más de medio país, su producto, para salvar los bancos. Esto es Chile, como el 42%. Nadie habla de eso. ¿Quién es un milagro? No, el Estado salvó los bancos con plata del fisco, con impuestos públicos. Esto es Israel. Esto es Uruguay. Aquí está Panamá, Japón, Finlandia y este es Colombia. Años 70 al 90. ¿Qué tal las crisis del año 94 al 2008? Vea dónde vaya. Este es Indonesia, 58% del PIB para salvar los bancos. Estamos hablando de Islandia, en el video que todo el mundo debe haber llamado Inside Job, video que ganó el Oscar de la Academia al mejor video en 2011, se habla de Islandia como un país que se quebró completamente. Aquí está la deuda de Jamaica, la deuda de Tailandia, esta es la deuda de Turquía, la deuda de Grecia, la deuda de Nicaragua, esta es la deuda de Ecuador y la deuda de Colombia. En todos los casos, los gobiernos con fondos públicos acaban salvando los bancos. Yo quisiera tomar una idea de la autora italiana Mazzucato, Marina Mazzucato, en su libro que llama Estado Emprendedor, donde muestra cómo las principales partes del iPod, este aparato musical que guarda canciones, ¿no?, inventado por Steve Jobs en Apple, esto es una agencia del gobierno, una agencia del gobierno, una agencia del gobierno, agencia del gobierno, del gobierno, del gobierno, todas estas acciones, DARPA es del gobierno, investigaciones del gobierno para cosas de la Armada, la aviación, se transfirieron para que después nos cobren por el iPod o por los computadores con tecnología que se descubrió con apoyo de fondos públicos. Vean ustedes, por ejemplo, el iPhone. Estas partes del iPhone, estas se hicieron por la Marina norteamericana, el Centro de Inteligencia, Fuerzas Militares, y hoy en día la empresa privada usa los inventos y nos cobra por el aparato, por supuesto, ¿verdad? Vean ustedes esta gráfica tan interesante. Se llama la alza y la caída de Enron. Enron era la primera firma energética del mundo y de Estados Unidos.
En la época neoliberal le dijeron, no importa que no haga mantenimiento de redes, y no importa que no haga mantenimiento, y tarifas libres. Y hubo apagón en Nueva York. Pero aparte de eso, la firma que hacía la auditoría externa era Arthur Andersen. La más importante firma americana de auditoría es Arthur Andersen. Hoy no existe ni la Enron ni Arthur Andersen. ¿Por qué razón? Se inventaron que la Enron le pagaba a Arthur Andersen su honorario por la auditoría con acciones de la empresa, con acciones de la Enron. Les pregunto, si le pagaba a la Enron con acciones, ahora Arthur Andersen es accionista, ¿verdad? O sea, la auditora es accionista. ¿Ustedes creen que va a decir la verdad? ¿O va a inventar activos que no existen y ocultar pasivos que sí existen? Hoy en día no hay ni Enron ni Arthur Andersen. Igual pasó con Deloitte & Touche y Parmalat en Italia. El mundo hoy camina hacia una nueva agenda global. Cuando yo era joven, de hace cierto tiempo más o menos, mi maestro me dijo en ese salón de clase, me dijo, en un proyecto lo importante es ver los insumos, el mercado, el financiamiento y el modelo técnico. El impacto ambiental es una externalidad, me dijo él, externalidad. Y los textos decían que el impacto ambiental era externalidad. Hoy en día vemos que hay calentamiento global, que hay graves problemas climáticos. Hoy está París a 40 grados, por ejemplo, nunca estuvo antes así. Y el mundo hoy quiere que haya derecho a la participación democrática, rendición de cuentas de los gobiernos, propuesta de ley por fin a los ciudadanos, hacer de un alcalde una impugnación para que deje el cargo con base en consultas populares, que haya igualdad racial. Todos hemos visto los abusos contra los negros en Estados Unidos, el apartheid en Sudáfrica, contra los indígenas en el resto de América Latina. En toda América Latina la mujer gana menos que el hombre, aunque trabaje más que el hombre, porque ve la casa y va a la empresa, y aunque tenga mejor calificación que el hombre, en la universidad, al graduarse, trabaja como subalterna de un hombre que es más inepto o menos capaz que ella, pero es hombre y gana más que ella. En todos los países es igual. O el problema de que hay países en los cuales trabajan niños por millones de niños, en los semáforos, en las calles, en la agricultura, en las ventas, en la pornografía o en la guerra o en el tráfico ilegal inclusive. El lugar del niño es la escuela y el campo deportivo, y más nada es más nada. ¿Quiere trabajar? Tendrá la vida entera para hacer eso después. Y por supuesto, el cuidado ambiental. Al ritmo que vamos de deforestación de la Amazonía, no habrá en el futuro quien garantice las lluvias. Si seguimos fumigando, matando a las abejas, ¿quién va a polinizar para la agricultura? Y eso lo impulsan actores nuevos, emergentes, sindicatos mundiales, que negocian mundialmente con las multinacionales. Hay un acuerdo, por ejemplo, entre Telefónica de España con el sindicato mundial UNI, un acuerdo de Danone, fábrica de jugos y yogures francés, con el sindicato mundial de alimentos. Si la empresa es mundial, el sindicato también tiene que ser mundial. ONGs, Human Rights Watch, para los derechos humanos, Greenpeace, para el medio ambiente, Transparencia contra la corrupción, entidades que no son públicas y hacen una gran labor de vigilancia de los bienes colectivos. Hay iglesias, por ejemplo, que han abordado el tema de la migración ilegal o el desplazamiento. Yo fui en California cuando llegó la guerra en Centroamérica y toda la gente que emigró de El Salvador era acogida por iglesias de California que los alojaban para ayudarles a ingresar a una vida estable. Hoy el consumidor, por ejemplo, no quiere que le vendan químicos, ni que le vendan empaques en plástico, ni que le vendan empaques en madera, y que se use producción sin químicos, y paga un precio mayor si el producto es un producto sostenible. Los estudiantes han hecho en Colombia un movimiento para el presupuesto público el año pasado, y en Chile un gran movimiento contra el costo de la educación costosísima que es en Chile. En Nicaragua las marchas mayoritarias por democracia son de estudiantes. Y artistas y deportistas que han defendido esta agenda. Estas son figuras mundiales destacadas. Mandela, contra la apartheid en Sudáfrica. No se quede sin ver la película Invictus, donde Morgan Freeman hace el papel de Mandela, un hombre que estuvo preso 28 años y pudo salir a pedir venganza.
salió a pedir reconciliación. Él pudo pedir venganza, estuvo preso injustamente, pero pidió reconciliación y consiguió que los blancos cantaran en Zulú el himno de los negros y los negros jugaran rugby con los blancos, lo cual antes combatía. Está en la película Invictus, basada en el libro El factor humano, de John Carlin. Esta es la Nobel de Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú, el cantante Bono, y este es el señor Dennis Rodman diciendo que usted quiere usar tinta, use tinta, pero no la piel del mink, píntese la piel suya si quiere, pero no mate animales para usar pieles como hacen las artistas que matan animales escasos, en extinción, para hacer vestidos muy atractivos. Hoy esta es la nueva agenda, con nuevos actores. Hay que decir que una empresa hoy en día recurre a que el Global Compact le dé un certificado o sellos internacionales que existen para eso. Este es el sello contra las maquilas. Esta es la Corporación Financiera del Banco Mundial. Este es los principios del Ecuador de la IFC. Muchos sellos, la OSHAS de salud. Entonces la empresa se inscribe, este es el sello kosher de los judíos, el sello halal de los árabes, musulmanes, sobre todo, este es ambiental. ¿Qué ocurre? Que la empresa se pone el sello ese, pero nunca habló con el sindicato para mejorar las cosas. Es diferente que la empresa haga un código de conducta voluntario, diciendo me comprometo a no contaminar, a que acepte cumplir las normas legales que prohíben contaminar. Es que no es buena voluntad. Cumplir la ley no es filantropía, es cumplir la ley. Hoy en día la OIT tiene unos convenios internacionales. Se aprobó 8 días en Ginebra el convenio contra el acoso en el sitio de trabajo, contra la violencia en el sitio de trabajo. Hay unos principios de la OIT. La OCDE tiene sus principios para las empresas multinacionales y existen unos acuerdos marcos negociados por empresas multinacionales con sindicatos globales. Un punto de contacto en cada país puede denunciar los casos que hay de abusos en las empresas. Un comité de la OIT que falla los casos que hay de denuncias contra violaciones. En Brasil, por ejemplo, en una empresa, el sindicato firma un sello que dice que ese producto se hizo sin trabajo infantil y firma el sindicato, lo cual al consumidor le da más credibilidad. En Europa, por ejemplo. Y lo que dije, el código de conducta, que la empresa lo hace de modo voluntario. Esa es un poco la sociedad civil, sindicatos mundiales, los consumidores, las ONGs, mirando sobre la empresa su desempeño. Ese es un Nobel de Economía, Krugman, quien dijo que es necesario acrecentar el poder de los sindicatos para facilitarlos a través de mejorar la negociación, y así habría más empleos, más clase media, más consumidores y más crecimiento. Y Obama, presidente afro de Estados Unidos, concluyó diciendo: los sindicatos, el sindicalismo no es parte del problema, sino parte de la solución. Muchas gracias.